Vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, bendito Dios. Gracias porque nos permites, bendito Dios de la gloria, estar delante de ti, bendito Señor. Gracias porque es un privilegio, bendito Dios, el tener estos momentos, Señor, en los cuales, Padre y poderoso celestial, estamos unidos a ti, Rey de la gloria. Gracias, bendito Señor, porque como congregación, Señor, nos permites estudiar sobre tu santo Shabbat. Ahora nos abandonamos delante de ti, Rey de la gloria, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar este corito que dice Roca Eterna. Palabra,
bien, entonces vamos a continuar con nuestras lecciones pertinentes al Shabbat, ¿sí? Pero antes voy a acomodarme un poquito por aquí, de manera que pueda ubicar mi Biblia. Así. Eso es. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la lección número 7 de Shabbat. Dice, guardando el Shabbat santo, el trabajo de Adonai, que es lo que hemos estado mirando a través de este tiempo, ¿cierto? Y vamos a mirar hoy la lección número 7, ¿Me alcanzan a escuchar los que están en internet? Muy bien. Entonces vamos inmediatamente a Éxodo capítulo 16, versículo 29. Vamos a recordar Éxodo capítulo 16, versículo 29. Y vamos a recordar este texto que ya habíamos mirado. ¿Qué dice Éxodo capítulo 16, versículo 29? Libardo. Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Pues cada uno en un lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Eso es. Entonces dice la palabra del Señor, claro, ¿no? Versículo 29, claro. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. ¿Quién nos dio el día de reposo? El Señor, ¿cierto? Ahora hay que tener en cuenta que es un regalo que Él nos da. Es un acto de misericordia que viene del Señor hacia nosotros. Por eso debemos tener siempre bien claro y bien presente que lo que Dios nos regala, que lo que Dios nos otorga, no lo debemos despreciar, no lo debemos tener por menos. Y eso es lo que generalmente o lo que usualmente nosotros hacemos en la medida en que no lo tomamos como debería ser, como lo debería ser. ¿Y cómo debería ser? Pues guardándolo, teniéndolo como gran regalo, porque es que el Señor nos lo da. No es que apareció, no es que la tradición de los judíos lo ha sacado, no se trata de que es una imposición del rabino Andrew, no, es que el Señor mismo es el que nos da. Dice, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Ahora, fíjese que aquí está diciendo que el Señor nos da pan para 2 días el sexto día. ¿Y qué hablábamos de eso hace 8 días? Hablábamos de la preparación, ¿no? Y lo que necesitábamos para poder entrar en el Shabbat. Estábamos hablando de que no solo teníamos que cuidar el día como tal, sino que existía o existe una preparación para que todo lo que se haga en ese día se haga de la mejor manera posible. Entonces por eso es que el mismo Señor nos da o les daba al pueblo de Israel doble ración el día sexto, para que al día siguiente no tuviera que desarrollar ninguna actividad. Y dice, cada uno en su lugar, y aquí el rabino quiere puntualizar específicamente esa palabra que vemos ahí en azul, que tiene que ver con lugar. Y esa palabra es tajat, ¿cierto? Tajat. De lo mismo que la 8430 dice el fondo como deprimido, dice en vez de abajo, allí, al pie, bajo, como, con, debajo, en el mismo sitio, en el lugar de, en vez de, estando en mi poder, libre, ¿por qué? Prestar homenaje. Son las posibles traducciones que podríamos encontrar en cuanto a la definición de ese lugar. Entonces cada uno esté en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa hoy? Dice que nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, ¿no debemos salir de nuestras casas? Entonces, ¿cómo llegamos acá?
¿Ah? ¿Quién está ahí? Hermana Estelita y Ah, hermana Estela. Claro que mi hermana Estela sí los guarda, no sale de la casa, ¿cierto? Entonces, ¿Cuál es la pregunta? que cómo podemos determinar esto, dice, pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Cuál sería esa connotación o esa explicación de no salir de su lugar? ¿Cuál sería esa explicación? ¿Deberíamos quedarnos todos en la casa? Pues si la palabra de Dios lo dice, no, tenemos que cumplirla. Tenemos que cumplir, o sea que no debemos salir, no. En el caso de los que estamos aquí en Pues Bogotá, yo no sabe. claro, yo sé que usted no sale, hermana Estela, porque está en Pereira, Pues sí lo guardan 100%. ¿cierto? Pero en el caso de los que estamos aquí en Bogotá, entonces no venimos a reunión en Shabbat, no nos congregamos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué dice? ¿Quién está ahí en Skype? Mi hermana Adriana, la mamá de la hermana Doña Adriana. Elena. Doña Elena, ¿cómo cumplimos ese versículo? ¿Cómo debemos entenderlo? Hermana Elena, ok, entonces Luz Adela. Pues la verdad, el Señor Yeshua se desplazaba en Shabbat Sí, y él lo hacía para ir a la sinagoga. correcto. O sea, él cumplía el lugar. Iba y se congregaba, porque dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sí, Entonces el problema no es salir de tomar la decisión de caminar o ir hasta el lugar donde yo me reúno, sino el problema es salir a hacer otra obra que no tiene que ver con Shabbat. Ujú. Fíjese que tiene que ver con no salir del lugar de las murallas, ¿cierto? Del lugar donde estamos viviendo. Tengan en cuenta eso, o sea, ¿cierto? Y acordémonos que todos, absolutamente todos se reunían en Shabbat, ¿sí? Y Yeshua iba, como dice Luzadela, Yeshua iba al templo a enseñar en Shabbat. Y no solo Yeshua, todos los judíos iban al templo o a las sinagogas en Shabbat. Entonces la ordenanza no es salir de la casa, la ordenanza es estar en el lugar de congregación, ¿cierto? Y estar reunidos ahí, estar reunidos ahí. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Quién está con Samara? La siguiente presentación. Ah, bueno, ok. Dice, aquí podemos ver que el Señor estaba enseñando a su pueblo escogido a obedecer con respeto y humildad. Él es el rey, no tú. Tú dependes de Él, nunca en sentido contrario. Y eso es lo que se nos ha olvidado a nosotros. A veces nosotros pensaríamos o quisiéramos pensar que Dios sin nosotros no es nada. No, de verdad. Porque si pensáramos de la manera contraria, que nosotros sin Dios somos nada, pues cumpliríamos lo que tenemos que cumplirle. Tendríamos que guardar y obedecer todo lo que Él nos dice. O procurar, anhelar en nuestro corazón poder cumplirlo. Entonces ahí hace el rabino la aclaración. No se le olvide que esta es una enseñanza, o estas enseñanzas son las que el rabino tiene en la página. Estas enseñanzas son del rabino. Es lo que el rabino ha enseñado y yo lo estoy tomando para enseñarlo a la congregación de Bogotá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Se entiende de manera simple con una unidad militar. Hay un sargento a cargo de un grupo. Los hombres bajo su comando no cuestionan su liderazgo o su liderato, ¿cierto? Ellos siguen sus órdenes a causa de su rango y por lo tanto ellos conocen su lugar. Fíjese que hasta en esa expresión militar se tiene plena conciencia de quién está al mando. ¿Quién está al mando? Pues el sargento o el comandante, el que esté encargado, ¿cierto?
Y si ellos pueden lograr tener ese entendimiento, ¿qué es lo que pasa con nosotros o con algunos, ¿cierto?, que no pueden determinar o tener claridad en cuanto a eso? ¿Quién está al mando en el campo espiritual? El Señor. ¿Quién está al mando en nuestras vidas? ¿Realmente sí está al mando el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo podría yo determinar que el Señor está a cargo de mi vida? Laura. Pues cuando mis acciones y mis decisiones se ven reflejadas o sea, se filtran por medio de la palabra, ¿sí? No hago lo que yo quiero, sino lo que quiero para mi vida. Ahora, todos vamos en un camino, ¿cierto? ¿Qué tanto hemos andado en el camino del Señor para poder decir lo que Laura está diciendo? Porque realmente es eso, que mis acciones sean dirigidas por la palabra del Señor, que mis acciones sean dirigidas por el Señor. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese camino? ¿O todavía vamos en el camino? Estamos empezando. Algunos no, de pronto no querrán empezar, porque Shabbat es tan importante, ¿cierto? Porque es el día para el Señor. Ahora, si yo hago actividades por fuera de lo que el Señor me dice, voy en contra de Él. Los que prefieren descansar el domingo y hacer el oficio, por ejemplo, el sábado, ¿se da cuenta? Yo hago el oficio el sábado, violando el día del Señor, y el domingo no hago nada. Lo que quiere decir que yo dejo mi día, ¿cierto? Yo sí saco mi día para mí, para descansar, para no pararme de la cama, para estar canaleando, y se lo cambio al Señor en el sentido de que el día de reposo, entonces ahí sí lavo, cojo el trapero y encero el piso, ¿sí? Porque es el día del oficio. El sábado se ha conocido como el día del oficio, no como el día del Señor. Y el domingo es el día para mí. Entonces, ¿en dónde queda el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Entonces podríamos decir, no, es que el día del Señor es todos los días. Porque entonces, ¿cuál de todos los días entre semana es el que sacamos para el Señor? Usted va a mirar y ninguno, porque estamos en la universidad, estamos en el trabajo, estamos en cualquier actividad, ¿cierto? Menos en el Señor. Entonces es una mentira. No sacamos sino momentos o espacios de horas o minutos para el Señor. Es una mentira. Porque ni siquiera cuando se acostumbraba a ir a las iglesias se sacaba todo el día, se sacaban horas. 2 o 3 horas, y el resto del día pues hacíamos nuestra voluntad. Nos íbamos a almorzar a un restaurante o veníamos aquí a la casa y hacíamos el almuerzo, nos poníamos a lavar, nos poníamos a ver televisión, nos poníamos a ver la actualización del Face, bueno, cualquier cantidad de cosas menos guardar el día para el Señor. Entonces, en ese orden es que debemos entender la posición en la cual nosotros estamos. ¿Estamos por encima de Dios o estamos por debajo de Dios? A ratos parece que estuviéramos por encima de Dios, ¿cierto? Continuemos. ¿Qué dice en esa parte Isaac? El rey Salomón escribió muy elocuentemente acerca de la inutilidad del trabajo del hombre y la importancia de reconocer nuestro lugar en el reino de Adonai. Eso es. Entonces, ahora, si nos acordamos, Salomón es reconocido como uno de los grandes pensadores del mundo, ¿cierto? Porque le pidió al Señor, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. Y con toda su sabiduría, mire a la conclusión que llegó, que las actividades del hombre son vanas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Entonces, dice, el rey Salomón escribió muy elocuentemente acerca de la inutilidad del trabajo del hombre, ¿cierto? O sea, el trabajo del hombre tiende a ser inútil. ¿En qué sentido? Pues en el sentido cuando se aparta de la voluntad de Dios o cuando ocupa
Cuando ocupa ¿qué? El lugar de Dios. Ahí no viene a ser bendición en la vida del hombre, viene a ser maldición. Entonces luego empezamos a preguntar, ¿y por qué no me alcanza? ¿Y por qué tal situación? ¿Por qué no soy bendecido? Porque quizás le estamos robando tiempo a Dios, ¿cierto? Quizás no empezamos cuando debemos empezar, ni terminamos como debemos terminar, porque generalmente aquí terminamos todos a la hora, ¿cierto? A la hora correcta, porque acabo yo el mensaje y ya, ¿sí? Entonces en ese orden es. Continuemos, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 al 14. Busquémoslo, Isaac, y lo leemos. Eclesiastés, Isaac. Eclesiastés capítulo 12, versículo de 10 al 14. Estaba afuera y mi mamá no sabe manejar el micrófono. Bueno, Adriana, buenas noches, no se preocupe, tranquila. Pero ya regresé. Ya habíamos mirado la nota en el Skype. Está perfecto, bienvenida. Entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículos del 10 al 14. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Al fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda la obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire que hay varias cosas que podemos rescatar, ¿cierto?, de este escrito bíblico. Primero que todo, pues obviamente, para palabras del predicador, ¿cierto? Y este hombre es utilizado por Dios para transmitirnos estas enseñanzas. Dice el versículo 12, ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. ¿Cómo así? ¿A qué está dado el que hace muchos libros? Al conocimiento. Está dado al conocimiento. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Fíjese que ahí hay que aclarar algo. Ahí no está diciendo que el estudio es fatiga de la carne. Lo que está hablando es que es el mucho estudio. Quiere decir, vivir para eso. De desatender la condición espiritual para meterse directo al estudio, porque primero el estudio. Entonces la pregunta sería, ¿es más importante, en qué sentido es más importante el estudio que Dios? ¿En qué sentido? Pues cuando se vuelve un Dios para mi vida. En el sentido de que yo prefiero cumplirle a un profesor que a Dios. En ese sentido es. ¿Qué otro sentido es? En el sentido que yo prefiero, ¿cierto?, tomar tiempo de mi vida, de mi descanso, para dedicarme al estudio. Porque la misma palabra dice, todo tiene un tiempo. ¿Sí? Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar. Hay tiempo para comer, hay tiempo para aguantar. Bueno, eso no lo dice, pero... No, pero sí, claro. Entonces, si todo tiene un tiempo, hay tiempo para estudiar y hay tiempo para no estudiar. Entonces tengamos en cuenta eso. Dice, teme a Elohim
y guarda sus mandamientos, porque dice el versículo 13, ¿cierto? El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso es este. O sea, todo lo que escribió el predicador, todo lo que escribió el hombre más sabio de la tierra, mire a dónde conduce. El fin de todas las cosas es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Para aquellos que no tienen como prioridad guardar los mandamientos del Señor. ¿Shabbat es un mandamiento? Mana Adriana, ¿Shabbat es un mandamiento? ¿Si es un mandamiento o no es un mandamiento? Sí, pues es el cuarto mandamiento. Es el cuarto mandamiento. Entonces, Sí, es un mandamiento. Amén. Es el cuarto mandamiento, ¿cierto? Dice, porque esto es el todo del hombre. Ahora, cuando la palabra del Señor me dice esto es el todo del hombre, ¿qué nos está diciendo? Por lo único por lo que usted debe Ok, vivir. que fuera de eso no hay nada. Si esto, el guardar los mandamientos es el todo, pues fuera de eso no hay nada. Ahora, nuestra prioridad sería guardar los mandamientos, hacerle caso al Señor en obediencia, apuntando, desde luego, en este estudio, a guardar Shabbat. A guardar Shabbat. No hay nada más importante que guardar los mandamientos del Señor. Ahora, ¿los mandamientos del Señor guardarlos es difícil? No, no es difícil. Simplemente es de asimilar la mente y empezarlos a practicar. Disponer el corazón y hacerlo. Que es que ya no puedo comer como antes comía. Sí, generalmente, listo. Ya el bagre ya no me lo puedo comer. Ahora, no se puede decir que el bagre sea feo. No se puede decir que el cerdo sea feo. ¿Ya? Un chicharrón, aquí que son paisas. Una bandeja paisa sin chicharrón no es bandeja paisa. Pero bueno, entonces tendremos que dejar de ser paisas para volvernos a hacernos obedientes al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor dice que no coman eso no porque sea feo o rico, sino porque Él sabe que produce algo malo en nuestro cuerpo. Todas las leyes del Señor conducen a un bienestar para nosotros, pero nosotros somos ciegos y no vemos eso. Shabbat, ¿qué bienestar trae Shabbat? ¿Terminar cansado el sábado por la noche? Sí. O más bien enriquecerse en el campo espiritual, porque estamos estudiando y escuchando continuamente palabra del Señor. Ahora, si no estamos cómodos, hay que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tus palabras en tu día. Aleja de mí. El rabino, el Shabbat, ¿qué hizo? Me llamó la atención. Salió de la enseñanza y dijo: no se duerma. Le dijo una persona: no se duerma, porque aquí no se viene a dormir. Pero curiosamente, cuando nosotros entramos a estudiar la palabra del Señor, nos da sueño. ¿Sí? Curiosamente, nos da sueño. Pero cuando estamos en la calle, Libardo manejando, ¿se duerme? Claro que no, ¿cierto? Porque es el trabajo. Si se duerme, grave. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si se durmiera en el trabajo, Libardo? Que no pasaría. Gravísimo, y hay consecuencias porque pierde el trabajo. Entonces, ¿por qué nos dormimos en Shabbat? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante, ¿cierto? Cuando viajamos y es de noche, a mí me da mucho sueño. Sin embargo, yo no me duermo, porque sé que si me duermo me puedo accidentar, ¿cierto? Entonces prefiero arrimarme y descansar como debe ser, pero nunca manejarse en medio de esa situación. Hay un riesgo,
Entonces ahí cae. Hay un riesgo cuando nos dormimos en medio de las enseñanzas. ¿Y qué sucede ahí? Que el diablo sabe eso. Y manda sueño. Y manda sueño. Sí. Porque a veces dormimos toda la noche. Entonces eso es. Continuemos. Hay un resumen para terminar ahí y empezar otra parte. A ver, Luz, por favor, léalo. El rey ha expresado claramente su deseo de cuidarnos y vivir cerca de nosotros. Amén. Adonai ha prometido que tendremos abundancia y shalom si obedecemos su Torah. La palabra sí es una pequeña palabra con un gran significado. Shabbat es una invitación a unirnos en su reposo, en su reino. Si escogemos entrar en este reposo, no podemos llevar las cosas de este mundo y de la carne en el santo lugar que Él ha preparado. Guardar Shabbat incluye caminar por fe en su provisión y protección. Shabbat se debe hacer creyendo que todos sus caminos son seguros y hermosos. Podemos experimentar eso solo si estamos dispuestos, si escogemos obedecer en humildad. Miren lo que dice ahí tan interesante, que son palabras del rabino, ¿no? Dice, guardar Shabbat incluye caminar por fe en su provisión y protección. ¿Entendemos eso? Esto viene siendo supremamente difícil para las personas que, por ejemplo, tienen empresas independientes, que creen que si no trabajan en Shabbat pierden plata, o que si no desarrollan la actividad, pues no van a lograr hacer negocios. Y dice, guardar Shabbat incluye caminar por fe en su provisión y en su protección. Es Dios dándonos provisión y protegiéndonos de toda situación. El pueblo de Israel cayó en manos de otros pueblos básicamente por alejarse de Shabbat. Porque al alejarse de Shabbat, ¿sabe qué sucede? Dejan de atender la palabra de Dios. Porque en Shabbat es que se estudia la palabra de Dios. Eso pasa cuando las personas... Yo una vez escuché una enseñanza que me gustó y decía el porqué de las ofrendas y los diezmos. Y tenía que ver con el sostenimiento de las tribus de Leví. Pero si no se sostienen las tribus que son encargadas del sacerdocio, pues esas tribus tuvieron que ir a buscar trabajo y desatendieron el oficio de sacerdote. Luego entonces, por irse a buscar trabajo en otros lados, se perdió el pueblo. Porque si vamos a mirar, o detenidamente nos fijamos, cuando hay un líder espiritual en el pueblo de Israel, Israel andaba bien. Pero se caía ese líder y el que seguía no era conveniente o adecuado, ¿qué pasaba con el pueblo? Detrás se caía. Entonces esos líderes, esos sacerdotes deben tener una condición, deben tener el tiempo, deben tener la disposición, deben tener la provisión para poder hacer bien las cosas, ¿sí? Para poder hacer bien las cosas. Entonces dice, Shabbat se debe hacer creyendo que todos sus caminos son seguros y hermosos. Es verdad. Por la puerta que entremos a Shabbat debe ser algo interesante y seguro, ¿cierto? Podemos experimentar eso solo si estamos dispuestos, si escogemos obedecer en humildad, y ahí está la clave, lo que hablábamos ayer en la enseñanza, ¿no? La mayoría de las situaciones y pecados del hombre es porque el hombre, ¿qué hace con su corazón? Endurece su corazón. Y al endurecer el corazón se aleja de la humildad. Hablábamos en la enseñanza de ayer que ya está puesta, va a estar el miércoles, va a estar puesta en internet, en la página. Muy bien, entonces ingresemos. Parte 5, Shabbat. No es solo un día, es también una acción. No es solo un día, es también una acción. Esa es la parte 5. Porque para día tenemos 7 días
tenemos 365 días si utilizamos el calendario pero no se trata de eso, se trata de hacer claridad en que es una acción, debemos hacer algo. A ver, sección A, aquí hay dos secciones, ¿cierto? Entonces, dice, el siguiente concepto para comprender es la palabra Shabbat. El reposo es un verbo, y suena bonito porque los verbos se pueden conjugar. ¿Y se pueden conjugar con qué? Con todos los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso quiere decir que reposo es para todos, porque tiene la condición de verbo. Shabbat, además de ser un verbo, es una palabra de acción, porque nada sacamos con saber Shabbat si no lo ejecutamos, si no lo colocamos en práctica. Eso es lo que el Señor dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Muy bien. Dice, Shabbat es el título especialmente dado por el Señor al séptimo día de la semana. No hay nada que hacer. El séptimo día de la semana. ¿Cuál es el día séptimo, Samara? Samara. ¿Me escuchan? Sí. El día séptimo pues es el Shabbat, ¿no? El ¿Qué día. día es? Señora, ¿qué pena? ¿Qué día es? ¿El El Shabbat? día séptimo el Shabbat, ¿no? Sí. ¿Y qué día en el calendario secular sería? ¿Cómo así? O sea, en el calendario, ¿cómo es? Sí, en el normal. Ah, pues dicen que es el domingo, ¿no? El domingo. O sea, el El séptimo. calendario, ¿no? En el calendario. Pero pues, Ok. el verdadero es el Shabbat, ¿no? Hermana Adriana, ¿está ahí? Está el sábado. Ok, está la hermana Elena. No, para todos los efectos, para todos los efectos, sí, el día séptimo es el día sábado en el calendario normal. De hecho, todos los calendarios empiezan de domingo a sábado. Ahora es que están cambiando los calendarios, ¿no? Con un propósito. Ahora sí empiezan desde el día lunes en adelante. Pero algunos. ¿Sí? Pero generalmente el primer día que aparece en la semana de los calendarios es el domingo, y el domingo será el primer día siempre, ¿cierto? Entonces lo que dice Samara tiene algo de razón, porque ella dijo que decían, ¿cierto?, que era el domingo, pero no, el séptimo día en los calendarios paganos, que es en el que estamos, ¿cierto?, es el día sábado. Y el día primero vendría a ser el día domingo. Luego, ¿qué día debemos guardar? El sábado, el séptimo día, ¿cierto? Dice, el siguiente concepto para comprender es la palabra Shabbat. El reposo es un verbo, ya leímos esto, ¿cierto? Shabbat es una palabra de acción. Shabbat es el título especialmente dado por el Señor al séptimo día de la semana, ¿no? ¿Listo? Ahí dice Shabbat, que es, tiene la connotación, o más bien la traducción de descanso, día de reposo, semana de reposo. Ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Dice, lo primero que debemos entender es que Shabbat se presenta como un nombre. ¿Sí? ¿Qué nombre? Shabbat, ¿cierto? Pero inicialmente ya estudiamos en Génesis que se presenta como el día séptimo. El día séptimo. Acuérdese que los números de los días es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. Y Shabbat, que corresponde al día séptimo, ¿sí? Es llamado reposo, también es llamado día de expiación, también se le atribuye a año de reposo. ¿Cuándo sería un año de reposo? Cada séptimo año, ¿cierto? El año de Shemitah, que se conoce como el año de Shemitah. Cada séptimo año, ¿qué debe reposar?
tierra. La tierra. Semana de reposo, acordémonos de Daniel, ¿sí? Que es la última semana, la semana de reposo. Entonces esa connotación tiene. En la siguiente, dice, ya habíamos conocido que el séptimo día fue declarado el Shabbat, desde los días de la creación. El Señor mismo descansó de su trabajo en ese día, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí. Claro, ya lo hemos mirado. Si el Señor mismo descansa, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Será que Dios tiene más ocupaciones que nosotros? Dirían, no, pero es que como es Dios. Se las vamos a poner desde ese punto de vista. Isaac, las ocupaciones de Isaac, ¿cuáles son? Cumplir con su colegio, desayunar, almorzar y comer, ¿cierto? Ayudar con lo que le corresponde en la casa, portarse de una manera adecuada, ¿sí? Ser buen hijo, ser obediente. Esas son las responsabilidades. ¿Cuántas alcancé a mencionar? Yo creo que no alcanzan a cubrir la cuenta de mis dedos, ¿cierto? Y así sucesivamente cada uno de los seres. Ahora, ¿el Señor se ocupa de Isaac? Claro que sí. Luego el Señor está pendiente de todo lo que hace Isaac. Pero no solo de Isaac, de Abelina, de Luis, de Laura, de Luzadela, de Samara, de la hermana Adriana, de su mamá, ¿cierto? De Estelita, de Libardo, de María Eugenia, de Luisa, de Susana, de mí. Entonces, multipliquen todos esos quehaceres por la humanidad. ¿Será que el Señor está ocupado? Y el Señor descansó en el séptimo día. Claro, pues es Dios, sí, claro que sí. Pero es la enseñanza que debemos tener en cuenta. Si yo descanso, el mundo no para. Ya hablábamos de eso, ¿no? El mundo sigue. Pero el beneficio es para mí, porque le dedico ese especial momento al Señor, porque Él me lo está regalando. Empezamos así la clase. El Señor me da ese regalo para que yo pueda descansar en Él. Y descansar en Él es dedicarme a su palabra, dedicarme al contenido espiritual, dedicarme a la obra del Señor. Eso tiene que ver. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 2. Don Luis, ¿qué dice? Génesis 2, capítulo 2, versículo 2. O sea, 2 del Génesis. Dos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Listo, ahí está. Prueba fundamental, ya hemos mirado esto desde todos los puntos de vista, pero lo recordamos, porque el Señor lo dice y el Señor lo dejó escrito. ¿Para qué? Para que usted y yo nunca lo olvidemos. Y para que cuando tengamos problemas con el guardar Shabbat, vayamos allá y confiemos en la palabra de Dios y digamos, Señor, tú lo guardaste, ayúdame a guardarlo. ¿Sí? Señor, tú lo creaste para que yo lo guardara, ayúdame a aparejar todo, porque tuya es la provisión, porque tuya es el sostenerme. Lo que pasa es que de pronto no confiamos y decidimos hacer el oficio, decidimos ir a visitar al pariente que nunca visitamos en Shabbat. ¿Se dan cuenta? Y la excusa es, no, es que nunca vamos a visitar al pariente. Pero entonces toca ir porque el testimonio, ¿será que eso es testimonio? ¿Testimonio para quién? Si el Señor solo pide que guardemos Shabbat. Pues eso es un mal testimonio. Sería, porque la misma gente va a decir, no, estos no son dis que guardan el Shabbat y veáis que me vinieron a visitar.
la misma gente va a decir y va a comentar. Entonces, no seamos así. Dice, ¿qué dice ahí, Libardo? Aunque su Hijo, trabajo era caramba. mucho más grande en alcance y escala que el nuestro, el concepto de parar el proceso es el mismo. Yahoa puso a propósito, Pausó. Yahoa pausó a propósito la grandeza y la belleza de su creación. Amén, sí. Él gastó un tiempo entre todas sus criaturas vivientes. Su palabra nos dice que Él sigue haciendo lo mismo con nosotros. Ok, es criatura, ¿no? Ahí me quedo. Entonces dice, es claro, ¿no? El Señor decidió pausar. ¿Por qué decidió pausar? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, ¿cierto? Él gastó un tiempo entre todas las criaturas vivientes. Su palabra nos dice que Él sigue haciendo lo mismo con nosotros, porque es una ordenanza, es un mandamiento. Que el séptimo día debemos guardarlo. Definitivamente la situación de guardar Shabbat es de corazón. Es de corazón. Dice reposo. Chevi, ¿cierto? Chevijí, sí. Y la traducción es séptimo, de séptima, número ordinario, ¿cierto? Inclusive hasta traduce 70. El Shabbat es algo que nosotros debemos hacer, nada que hacer. El Shabbat es algo que nosotros debemos hacer. No hay opción. Levítico 23:3, don Luis. Levítico 23. Vamos a ir a Levítico 23:3. Lo tenemos ahí, pero busquémoslo por favor en las Biblias. No dejemos de manejar la Biblia. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahoa, en donde quiera que habitéis. Eso es. Entonces ya hemos mirado, ¿no? Donde quiera que habitemos. 6 días trabajaremos y el séptimo no trabajamos. Es una santa convocación. Y si es santa convocación, dice que es una proclamación a venir al encuentro del Señor. Una santa convocación implica venir a reunirnos con el Señor. Ningún trabajo haréis. Continuemos. Éxodo 31:16. ¿Qué dice Éxodo 31:16? Hermana Estela. ¿Éxodo qué? 31:16. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Eso es. Entonces mire lo que la palabra del Señor dice. Dice que debemos guardar. Cuando dice guardar, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo es guardar? ¿Cómo uno guarda la plata? ¿En el lugar más visible? ¿De la manera más descuidada? ¿O realmente guardamos el dinero cuando nos pagan en un lugar que sabemos que va a estar seguro? Ahora, si guardamos el dinero en un lugar seguro, ¿cómo debemos guardar el Shabbat? ¿Sí? ¿Cómo debemos guardar Shabbat? ¿En dónde lo debemos guardar? ¿Saben dónde? En nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque si lo logramos llevar a nuestro corazón, aflora a nuestra razón. ¿Sí?
y luego nos queda muy fácil aceptarlo. Ahí es donde debemos guardarlo. Pero damos prioridad para lo material y no para lo espiritual. Dice pues, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, no, es que eso era para Abraham, el padre Abraham, ¿sí? Eso es lo que responde, no, eso era para los judíos, para Abraham, para esa época, eso ya no es para hoy. Y entonces, ¿dónde queda de generación en generación y por pacto perpetuo? Quiero recibir la bendición del padre Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones, pero no quiero recibir las responsabilidades del padre Abraham. ¿Sí se dan cuenta? Así funciona la mentalidad del hombre. Lo que es bendición, sí lo quiero, pero lo que es obligación, lo rechazo. Lo rechazo. Ahí está la definición de celebrar, o celebrando, ¿cierto? Está la definición amplia, tiene que ver con todas esas palabras, pero apunta a guardarlo, construir, consultar, consumar, convertir, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con celebración. Apunta a hacerlo, desarrollarlo. Continuemos. Podemos aprender rápidamente muchos detalles de lo que el Señor quiere que sepamos de Shabbat, simplemente refiriéndonos al hebreo. Las Escrituras nos enseñan que el Señor está preocupado por nuestras cargas. Es verdad, claro, porque Shabbat propone descansar, y descansar en todo sentido. No es solo descansar del trabajo, sino de las cargas. Cargas que se convierten a veces en espirituales. Entonces, cuando entramos a Shabbat, ¿sí dejamos las cargas en la puerta o seguimos cargándolas en Shabbat? Se las traemos al Señor. Señor, aquí está mi carga. Tú dices que en Shabbat debo estar alegre, porque es una fiesta. Tú dices que en Shabbat debo estar gozoso. ¿Sí entramos gozosos? La obligación es de cada cual. Entonces hay que mirar eso. La Escritura nos enseña que el Señor está preocupado por nuestras cargas. Él sabe qué tan duro trabajamos cuando el hombre salió del jardín, ¿cierto? Él repetidamente le recuerda a los israelitas que ellos estuvieron forzados a llevar cargas por 400 años. ¿En dónde? En Egipto, ¿cierto? Recuerde el estudio de la palabra esclavitud que vimos en esta misma sección en días pasados, ¿cierto? El Señor además les explica que esa es una de las razones específicas por las que le dio el Shabbat. Fue destinado como un descanso, ahí dice Bray, ¿no? Pero un descanso, ¿cierto? De las labores desde un principio. Se nota la traducción de Paola Bray. Agradecemos a Paola Parra porque nos está traduciendo del inglés al español. Vale la cuña, ¿sí? Entonces, de las labores de un principio. Entonces, fíjense que el Señor cómo pretende darle descanso a un pueblo que estuvo cargado por 400 años, ¿cierto? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Y eso implica toda la situación de carga. Resumamos. El rabino dice, en el contexto de la Escritura, el Señor nos dice que debemos estar dispuestos a dejar nuestras cargas y caminar lejos de ellas y caminar hacia Él. Dirigir nuestros pasos hacia Él. ¿En qué medida? Pues en la medida en que lo hagamos, vamos a enderezar nuestro camino. ¿Qué dice ahí, Luz? Por favor, ayúdenme. En el contexto de las Escrituras, Jacoba nos dice que debemos estar dispuestos a dejar nuestras cargas y caminar lejos de ellas y caminar hacia Él. Hemos sido cuestionados por el Rey para reemplazar esos quehaceres con una celebración. Cualquiera que se ha preparado para la celebración sabe que siempre hay mucho trabajo. Sin embargo,
hacer ese trabajo por las bendiciones y la unión que trae. Si nosotros estamos dispuestos a participar en el trabajo, de tener una fiesta por otras razones, celebrar una graduación, un aniversario de bodas, podemos empezar a entender el gozo de preparar y celebrar el Shabbat. Claro, porque es entendible, ¿cierto? Hermana Estela, ¿cómo se preparan las fiestas? Las fiestas normales, ¿no? Una boda, un matrimonio. ¿Cómo así? Por ejemplo, No lo entendí. si su hijo se fuera a casar, ¿usted se pondría muy triste arreglando la celebración de la boda? ¿Que si me pondría triste? Sí. No. ¿Cierto que no? Porque lo que uno quiere para sus hijos es bendición. Y que se pueda casar o que se quiera casar, pues implica que encontró la persona adecuada. ¿Sí? Implicaría, ¿no? Y como nosotros somos creyentes, confiamos que todo lo que se haga en el matrimonio será para bendición. Ese sería el plano general, ¿cierto? Ajá. Porque uno prepara, diseña, acomoda, programa, ¿cierto? Planea toda la situación para que la boda salga bien. ¿Cómo hizo usted el pastel de bodas de nosotros, hermana Estela? Vino acá y dijo, no, yo no quiero hacer ese pastel. No. Con mucha alegría, ¿cierto? Sí, con amor. Con mucho amor, ¿se da cuenta? ¿Sí? Se nota Ahora, porque ese pastel quedó delicioso, ¿sí? Quedó delicioso. Pero si podemos hacer esas cosas con ese sentido y con esa alegría y con ese esfuerzo y esmero, ¿por qué no preparamos y entramos en Shabbat de la misma disposición? ¿Sí? Con la misma disposición. Cuando el hijo se le gradúa a uno, ¿alegre uno? pues, ¿Sí? Ay, Luisa me mira porque como no pude ir a la graduación de 11, pero estaba alegre. Claro, ¿cierto? Entonces, eso debería ser en esa situación. Dice, el gozo que prepara, o que más bien que se siente al preparar esas situaciones. Muy bien, continuemos. Viene una parte 5, pero viene la sección B. Estábamos hablando de la sección A. Entonces dice, entender la palabra de reposo en el texto bíblico, porque debemos tener en cuenta que la palabra reposo no en todos los casos apunta a Shabbat o al reposo del séptimo día. Entonces, dice, el simple término descanso es diferente en el texto hebreo. Tiene bastantes palabras diferentes con variaciones en su significado. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué dice ahí, Laurita? La búsqueda de la palabra moderna descanso en las escrituras revela que la palabra aparece 281 veces. La primera se encuentra en el relato de Noé. El significado está en la traducción del nombre de Noah, que significa descanso. Descanso, porque su muerte, ¿cierto? No, ese es... ¿Quién es? ¿Y qué significa Noé? descanso, porque Descanso. hará cesar de las obras malas. Ok, listo, póngale cuidado a lo que dice. Génesis capítulo 5, versículo 29. Génesis 5, 29. Un poquito atrás. Y llamó a su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Ok, esa palabra aliviará, ¿cierto? Lo vamos a mirar ahí. Aliviará. Tiene esta definición, lo mismo que en el hebreo 518, reposo, dice Noé, el patriarca del diluvio. Entonces, trae reposo. La palabra aliviará significa descanso.
Significa descanso. Porque es lo que estaba propuesto para la vida de Noé, que aliviaría, ¿cierto?, toda la situación de nuestras obras y el trabajo que nosotros desarrollamos. Lo que pasa es que, pues sí, todo lleva a un mismo punto. Claro. En el comienzo, la gente, en esa época la gente se olvidó del reposo. Prácticamente, según eso. Se olvidó de todo. Sí, obviamente, se olvidó de Dios. Pero es que cuando usted se olvida del reposo, se olvida de Dios. Sí. Porque puede tener aparentemente un día en el que le dedica unas horas a Dios, pero no es el reposo que Dios quiere. Entonces, obvio, la gente en esa época no tenía a Dios, no guardaba el reposo, y por eso dice que, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de las obras malas que habíamos hecho 8 días, y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Prácticamente el Señor hizo casi ese año entero que la tierra reposara. Y yo creo que fue un momento en el que ellos miraron todos los días a Dios y agradecieron por su misericordia. ¿Qué pasa si yo no vengo cada 8 días a guardar Shabbat? Pues de pronto el primer día no pasa nada, pero el segundo sí, el tercero, cada día se va poco a poco uno enfriando espiritualmente. ¿Y qué termina siendo uno? Las otras actividades que no corresponden a Dios. Termina uno dándole más espacio a las cosas del mundo. ¿Sí o no? Porque ha pasado. Y uno ve las personas que generalmente dicen, no, yo oro solo. Son pocas las personas que realmente tienen esa condición de no asistir a una congregación, a una quejilá, y tener esa disciplina de orar todos los días. Son pocos. Generalmente se reduce la condición espiritual y la oración es cambiada por los televisores, por la música, por los amigos, por el compartir, por las visitas, por el día de compras. Eso es lo que sucede. Por adelantar trabajo. Por adelantar trabajo. Vamos a mirar Génesis capítulo 8, versículo 4. Samara, ¿qué dice? Es que no escucho bien. Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposará en el mes séptimo de los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Es correcto. Entonces fíjense que ahí la palabra reposó tiene que ver con que esto lo veíamos ayer, ¿no? Estamos conectados. ¿Qué veíamos ayer sobre esa palabra? Que era posarse. Que era posarse, ¿cierto? Que era detenerse y estar sostenido sobre algo. Reposar implica. Dice ahí el rabino, como podemos ver, claramente hay una palabra diferente en el hebreo usada ahí. Esto cambia el entendimiento y el conocimiento profundo. Pero mire que es un tercer reposo, porque dice reposo de descansar. Sí. Ya sabemos que Shabbat es reposo, Sí, pero también dice que en el mes séptimo, sí, que también séptimo es reposo, y dice que a los 17 días del mes, como si fueran 3 reposos, clarificando 3 veces de que reposo es puede ser. Puede ser. Entonces fíjese que sí, y tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué en el mes séptimo? porque es en el mes donde son las otras 3 fiestas. ¿Cuáles fiestas? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Curiosamente, fiestas de que la segunda proclaman la venida. segunda venida del Señor y tienen que ver con la condición de arrepentir nuestra vida para entrar a la promesa del Señor, ¿cierto? Al reposo. Además, el arca reposó sobre qué? Sobre una roca. Y Ok. nosotros debemos reposar sobre el Señor, que es la roca. El monte más alto. Muy bien.
Dice que la palabra reposo es nuak, o nuak, ¿cierto? Raíz primaria, descansar, establecerse, usado en una gran variedad de aplicaciones. Dice morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, reiterar, dar consuelo, abandonar, acercar, apartar, asentar, bajar, callar, cesar, colocar, confederar, consentir, dar, dejar, derribar, desamparar, descansar, descanso, detener, echar, guardar, ir, levantar, paz, poner, posar, quieto, reposado, reposar y reposo. Entonces es otra palabra que la Biblia muestra para reposo o para descanso, ¿sí? Pero que se aleja en el sentido del Shabbat, de nuestro reposo. Yo creo que no tiene que ser muy calmado Seguramente. en su forma. Dice, el siguiente ejemplo de descanso está en Génesis capítulo 18, cuando el Señor visitó a Abraham en forma de 3 hombres. Él invitó a los 3 a descansar debajo de un árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Génesis 18:4. Entonces, Libardo, ¿qué dice? Que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies, recostados debajo de un árbol. Eso, entonces la palabra recostados o recostados, ¿cierto? O más bien recuéstese, ¿cierto? Implica descansar, Descanse ¿sí? debajo del árbol. Descansen. Y la palabra usada ahí es sha'an, ¿cierto? Dice respaldarse, sostenerse uno mismo, apoyar, descansar, recostar y sustento, ¿cierto? Y es otra palabra para descansar. Es otra palabra para descansar. Pero fíjese que esa manifestación que dice ahí del Señor también tuvo tiempo para descansar. Y llama mucho la atención porque dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y descansad debajo del árbol. Por la costumbre, ¿no? Sí, obvio, pero también tiene que ver cuando algo que no hace esta le cuesta porque no lo ha entendido. No lo ha entendido, no, pero eso se pasa. Es el lavar nuestros pies, nuestros hermanos antes de entrar al descanso, al reposo. Sí, que el rabino tiene una enseñanza de eso, de cómo entrar en el reposo, que de pronto la vamos a ver más adelante. Dice, debemos tener cuidado de aplicar las palabras del Señor en contexto, en las que fueron escritas. Nuestro estudio ha mostrado que los textos hebreos proveen detalles específicos en las variaciones del significado de ambas palabras, trabajo y reposo. No es lo mismo, lo que dice ahí es, no es lo mismo leer en español que leer en hebreo. Porque en hebreo sí hay una palabra para cada cosa. Es muy directo, es muy diciente. Y fíjese que como se escriben las palabras, aunque implican lo mismo, o implicarían la pronunciación en español de la misma manera, ¿cierto? No son lo mismo. No son lo mismo. Porque ya veíamos Shevi, ¿cierto? Ya vemos Shabbat, ya veíamos la palabra recostado, que es esta, Sha'an, y todas se pronuncian en español reposo o reposo. Pero fíjense que no es igual. No es igual. El hebreo es un hebreo, por eso es la lengua perfecta. Por eso el Señor ordenó escribir en hebreo. ¿Sí? No en griego, en hebreo. Dice, en nuestro pensamiento y lenguaje moderno podríamos usar las mismas palabras reposo para dormir, dormir durante la noche, sentarnos bajo un árbol de sombra o una manzana que reposa en la tabla de la cocina. La manzana reposó en la tabla.
Yo reposo Durante la noche. durante la noche, pero yo estoy reposando a la sombra del árbol. ¿Sí se da cuenta? Y tendría la misma condición en el español, es lo que está diciendo ahí. El hebreo provee diferentes palabras para cada una de esas situaciones o instancias. Por el bien del estudio, ninguna de esas palabras aplica para Shabbat, ¿sí? De acuerdo con el primer día de reposo que Adonai proclamó como santo. Por eso es que la palabra es puntual y tiene que verse desde el hebreo para poder reconocer. Porque el descanso, el reposo, el Shabbat del séptimo día es especial y puntual con un propósito especial que está determinado y que hemos tratado de mostrar a través de todas estas enseñanzas. Luego no se puede equiparar o comparar con el resto. Además, esas variaciones de las palabras reposo no aparecen en ninguno de los mandamientos posteriores para Shabbat, ¿sí? Porque lo que implica la palabra es Shabbat, ¿sí? Listo. O sea que cuando uno habla del séptimo día, no es que me voy a acostar, no es que me voy a poner a canalear, A recostar debajo, o sea, no me voy a ir debajo de un árbol esa no es la implicación del día de reposo. Que yo estoy cansado en la semana y Shabbat es para ese tipo de descanso. Shabbat es para estudiar, Shabbat es para entrar en oración, Shabbat es para escuchar el mensaje, Shabbat es para que mi espíritu se aquiete. Shabbat es para unirme en esa cita perfecta con el Señor, ¿cierto? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar quietos. El mundo nos ha enseñado a estar activos, que tenemos que cocinar, que tenemos que comer, que tenemos que trabajar, que tenemos que coger el bus, que tenemos que lavar, que tenemos que planchar, que tenemos que vestirnos, que tenemos que bañarnos, que tenemos que actividad, ¿sí? Eso es lo que nos enseña el mundo, porque el mundo lo que quiere es distraernos. Luego el Señor nos dice, esperad quietos, estar quietos y ver mi grandeza, ¿cierto? Ver mi gloria. Eso demuestra la parte inútil del hombre en relación a la grandeza de Dios. Hay momentos en que no podemos hacer nada. Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Hermana Elena está ahí para leerlo, ¿lo puede leer o no? ¿Cómo sabemos? ¿Quién está ahí? Ahí está Leonardo, léalo. Pero Leonardo dijo que no tenía ayer micrófono. Ok, entonces don Luis, léalo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es, hasta ahí está bien. Entonces mire que ahí se encuentra una palabra que dice, y os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Ahora, yo no sé cómo no teníamos claro la situación de descanso en Shabbat para asociarlo con el Mesías, con Yeshua, porque es que es la misma palabra de Dios. Yo los haré descansar de sus cargas, es lo que está diciendo el Señor, ¿sí? Y esa palabra en el griego, ¿cierto?, implica reposar, pero tiene la misma aplicación que el hebreo Shabbat. ¿Listo? Ahí está. Venid a mí en el reposo. Que yo los haré descansar, ¿cierto? Dice la palabra, inclusive en el griego 54:12,
¿cierto? Cargar como un barco o un animal, sobrecargar con serén, dice, cargar, dice, o ansiedad espiritual entre paréntesis. Como el arca. Eso apunta al griego 3372, tiene que ver con recreación, descanso y reposo. Descanso y reposo. Dice, esta palabra tiene el mismo significado que la palabra hebrea reposo. Esto es un entendimiento extremadamente importante. Esto te lleva al entendimiento del griego 373. Y el griego 373 dice permitir que alguien cese de toda actividad o labor, reposar, ¿cierto? Refrescarse, reposar, confortar, descansar, permanecer quieto o calmado. Venid a mí todos los que están cansados y yo os haré descansar. Es lo que implica esa palabra del griego. Muy bien. Para nuestra bendición abundante, los relatos de los evangelios han registrado las enseñanzas de Yeshua en relación con el Shabbat. Es claro que Yeshua guardó Shabbat, ¿cierto? ¿Cómo podríamos evidenciar que Yeshua guardó Shabbat? María Eugenia. Porque él siempre estuvo ahí dándonos su palabra, estuvo ¿Cómo, Luz? Pues porque el Señor dice que mi Padre y yo uno somos. Porque en Mateo 5:18 dice que Él no vino a quitar la ley, sino que se cumpliese. Y porque hay varios relatos donde Él dice que Él enseñaba en las sinagogas en Shabbat. Eso. Laura. Tenemos ahí nomás en Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Del día de reposo. Fíjese que ahí está diciendo es que el Señor Yeshua es el Señor del reposo, no que lo quitó, ¿no? Porque a veces toman ese pasaje para decir, no, es que el Señor como es el Señor del reposo, entonces Él hace lo que quiera y lo quitó. ¿Dónde dice eso? Ahí no dice eso. Pero muy bien, todas esas pruebas de la misma escritura, donde determinan el cumplimiento de Shabbat por Yeshua, implican una prueba sustentable para que nosotros podamos mostrarle a todos aquellos que efectivamente el Shabbat continuó, ¿cierto? Y fue guardado por el Señor. Dice, Él sabía que nosotros necesitábamos esta ayuda y Él se aseguró de que su deseo de compartir su descanso fuera comunicado a nosotros a través de sus discípulos, talmidín dice ahí, son discípulos, ¿cierto? Sus estudiantes. Las siguientes escrituras contienen esas perfectas palabras directamente de los sabios del Maestro. Lucas, vamos a leer Lucas, don Luis, le hace Lucas 11 del 38 al 40 y del 38 al 48 y hermana Estela le hace Mateo 23 del 23 al 24. ¿Qué dice Lucas 11, 38, 48? El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Fíjese todo lo que está diciendo el Señor ahí, hasta el 48, ¿ya? 48. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio.
Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en la plaza. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentan a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Eso es. Amén. Mira el texto lo que nos está diciendo, está apuntando a una clase de personas religiosas que solo quieren mostrarse, solo quieren reflejar y figurar en determinado momento. Eso es lo que mucha gente le gusta. A la gente le gusta ser reconocida. Muy pocas personas vienen calladas, escuchan, ¿cierto? Y salen con lo que Dios les habla. La gente tiene como un deseo de ser exaltada, tiene como un deseo de decir: mire, yo aquí estoy, no sé, a ratos no entiendo esa parte. Y si es una persona muy importante que les da el reconocimiento, mejor, ¿sí? Mejor. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué dice Mateo 23, del 23 al 24, hermana Estela? Mateo 23, bueno. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Sí. Miren el 25, ¿qué dice el 25, hermana Estela? Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Eso es lo que es una persona que le gusta figurar. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos, ¿cierto? Dice: ay de vosotros, y ese ay tiene la connotación de los ayes de juicio. No se les olvide nunca, ¿cierto? Cuando la palabra muestra ay, tiene la misma connotación de los ay de Apocalipsis. Como quien dice: tienen juicio. Hay juicio para ustedes. Escribas y fariseos, hipócritas. La palabra hipócrita quiere decir de doble personalidad, que representa una personalidad de acuerdo con quien se encuentra enfrente, ¿sí? Cada situación le permite desarrollar una personalidad diferente. Eso se veía en la Grecia antigua, ¿no? Cuando los grandes teatros empezaron a desarrollar toda la cultura de teatreros. Para representar el personaje se valían de las máscaras que cubrían su verdadera personalidad y les permitía aflorar algo que no eran ellos. Esa es la connotación de hipócrita, ¿cierto? Actores. Porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué está diciendo ahí? Hasta lo más mínimo
uno aparentemente lo cumple. Diezman lo que tienen que diezmar. Que no se le olvide que este diezmo era en ofrenda y en comida para alimentar a los levitas, ¿cierto? Y eso lo hacen. Y fíjense que esto está en el Nuevo Testamento. Y no guardan la ley como debe ser. Dice lo más y dejad lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Entonces hoy diríamos el amor. El amor es lo más importante de la ley. ¿Sí? No, lo más importante de la ley es guardarla. Es creer que el mismo Señor la dio, ¿cierto? Para que yo tenga una mejor vida. Y continúa, la justicia, la misericordia y la fe. Póngale cuidado, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo no entiendo, espérate, yo no entiendo cómo no leemos estos pasajes. Porque están diciendo que sí, la justicia es importante o no, pero la justicia también es ley. ¿Ya? Dice, la misericordia. No veíamos desde el Antiguo Testamento toda la misericordia que el Señor ha dado a la humanidad. Estamos mirando Génesis. Capítulo 7 de Génesis es misericordia, porque Dios le permitió a la raza humana continuar, porque salvó a unos, ¿cierto? Para que no se acabara la raza humana. Y la fe, y ya hemos hablado de la fe, ¿no? Porque la fe sin obras es nula, es muerta, ¿cierto? Ahora lo importante, dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Cumplir la ley. Esa es parte de El la diezmar, el ofrendar, tener misericordia. pero también la ley, ¿cierto? Y también el juicio, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ojo, porque tenemos que tener una identidad y una claridad en las cosas. Debemos cumplirlo, ¿cierto? Dice, ambos pasajes refuerzan la misma crítica que el Mesías dirigió a los fariseos con respecto a sus torcidos entendimientos de la Torá en general. Dejaste lo más importante de la ley, cumplirla, ¿cierto? Entonces, tengamos muy presente eso. Yeshua está dando una enseñanza poderosa. Él está enseñando el discernimiento correcto de la Torá. Él claramente establece que hay enseñanzas de la Torá que son fundamentales. Es lo que está diciendo. Estas áreas de la ley no pueden ser abandonadas o excluidas en un intento de forzar la adicción de los detalles de la Torá. Ahí está la manifestación de la Torá. Lo que hacían los fariseos y los escribas eran eso, ¿no? Enfatizaban en unas cosas, pero dejaban aparte otras. Y daban más prioridad, inclusive, a las doctrinas de hombres. Pero es que lo estamos, o sea, yo he notado que parte de la confusión del pueblo que es mesiánico, del que ha salido el cristianismo y ha llegado a las raíces hebreas, pues obviamente cuando uno llega lo primero que mira es cuál es, pues la fuente, los fluidos, los caminos, ¿cierto? Y viene a veces muchas confusiones porque ellos en algunas cosas guardan, en otras no guardan y no son claros en lo que enseñan. Entonces al creyente nuevo, pues eso le genera confusión. Porque cada cual enseña posiciones, ¿cierto? Y si no me cuadra una cosa, pues no la adopto, porque no me gusta, porque hay interpretaciones de otros hombres realmente, ¿sí? Entonces, continuemos. El resumen de esta parte. Las escrituras hasta ahora nos han enseñado que Shabbat es un tipo de descanso, pero no el típico descanso que hemos entendido en el pensamiento y la cultura moderna o occidental, ¿cierto? El concepto de Shabbat envuelve algunas sorpresas, unas sorpresivas acciones. Dice, desistir del esfuerzo, dejar algo a un lado mientras celebramos. A eso es lo que apunta, ¿sí? Y ahí coloco una imagen, no es el Pachá,
¿cierto? No es ese descanso, no es la hamaca. ¿Qué dice Laura? No estamos dejando algo para estar con las manos vacías, no vamos a dejar el trabajo para no tener nada que hacer. Dejamos nuestro trabajo y nuestras cargas para poder estar libres y llenos de su presencia. Así podemos servirle libremente sin distracciones, podemos ser refrescados y renovados. Nuestras congregaciones podrían estar restauradas y fuertes para el reino. Ahora podemos entender mejor el propósito de Adonai. Él quiere que vivamos nuestras cargas y herramientas, caminar lejos de ellas y así seríamos libres para celebrar en su presencia. Eso es. ¿Por qué vamos a ser libres? ¿Cómo llegaremos a ser libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Si guardamos y cumplimos Shabbat, descansaremos. No hay nada que hacer. ¿Listo? La clase llega hasta ahí. No hay más por esta noche. Vamos a ver. Pues perdón, pues es que tú acabas de decir algo que llama mucho la atención. ¿Sí? La mayoría del cristiano, pues todos, ¿no? Venimos en un contexto donde, pues obvio, hay algunos que son más pausados, más bautistas, otros son más pentecostales. Pero siempre se está pensando en que oren por mí por liberación. Sí. Yo necesito ser libre de las cadenas que me atan, ¿cierto? Pero el resumen que se acaba de dar es: el Shabbat me hace libre. Sí. Porque la palabra libera, porque la palabra limpia. Y si yo no estoy en Shabbat dispuesto a ser libre, pues obviamente nunca voy a ser libre de pronto ni de la enfermedad, ni de las ataduras que vengan de nuestros ancestros, de tantas cosas que uno ya reconoció en la Biblia que está dado porque pues no conocemos de Dios. Entonces realmente el Shabbat es quien nos libera. Obvio, si lo hacemos como es, porque si estamos conectados a la palabra del Señor, eso es lo único que nos puede limpiar, porque dice que su palabra nos hará libres. Dice: mi pueblo se perdió porque les faltó conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento es en la palabra del Señor, no en la construcción intelectual de los hombres. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos das, bendito Dios, cada vez de acercarnos más a ti, Rey de la Gloria. Que nuestro corazón y nuestra mente sean unidos, bendito Dios, en relación a guardar este precepto precioso que es el día de reposo, Señor. Ayúdanos y danos el entendimiento necesario para poder guardarlo, Señor, y poder ver las grandes bendiciones que tú otorgas, Señor, a la obediencia. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén.